Saludos cordiales amigos, amigas, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, este espacio alternativo, opinión sin censura. Qué gusto estar con ustedes a esta hora de la tarde, como es característico, para los diálogos, para análisis, comentarios de entrevistas cuyos protagonistas son aquellos personajes que hacen la noticia y hablar de temas que interesa a la ciudad de Quito, que interesa al país y que estamos poniendo permanentemente en debate público la coyuntura local, nacional e internacional. Gracias una vez más por su sintonía a todos ustedes a través de las distintas plataformas que están activadas. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. A esta hora de la tarde ya queremos darle la más cordial bienvenida a Jorge Llanes, dirigente del transporte urbano en Quito, a quien agradecemos por atender esta invitación. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. Lo hemos invitado para hablar del transporte urbano en Quito en medio de una coyuntura que se está tratando ya con autoridades municipales, y me refiero al posible incremento de pasajes frente a una realidad de combustibles cuyos precios se dispararon a raíz de la eliminación del subsidio al combustible diésel, muy en particular, que determinó el gobierno central hace más de 8 meses. Y la competencia en estos temas es del municipio capitalino, y por eso se mantienen mesas de trabajo con equipos técnicos para determinar precisamente ese posible incremento que se aplicaría según ofrecimiento del alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, en enero de 2027, y mientras tanto, hasta diciembre, se entregaría una compensación que se ha dicho bordearía los 23 millones de dólares. Recursos económicos que saldrían obviamente del presupuesto municipal y que el alcalde ya en principio ha identificado que saldrán de 2 proyectos viales que finalmente este año no se realizará en la capital ecuatoriana, y que esos recursos servirán para esta compensación. En este marco, con estos antecedentes, don Jorge, le empiezo preguntando lo que permanentemente la ciudadanía reclama a lo largo de la historia cuando se dan este tipo de anuncios de posibles incrementos: la calidad del servicio. ¿Por qué es tan difícil generar una calidad óptima para los ciudadanos que utilizan el transporte urbano, en este caso en Quito? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, licenciado. Un saludo cordial a los televidentes, a la audiencia. Y debo manifestarle que, si bien es cierto, cuando se rumora o existe proyecciones de nivelaciones de las tarifas, y en este caso justificada por el tema de la elevación de los combustibles, la gran mayoría de las personas se convierten en técnicos del transporte. Sin saber que en definitiva qué nomás existe detrás del tipo de servicio del transporte. Existe una serie de incongruencias, una serie de, en este caso ya en Quito hablando, una serie de ordenanzas que, sin temor a equivocarme, no son menos de 10 ordenanzas, y algunas de las cuales están hechas ya pasaron al Código Municipal y se interponen una entre otra. El caso específico mismo de la última ordenanza, la penúltima ordenanza, la 17-2020, que determina algunos temas que vayan en pro de las mejoras de transporte, pero permítame calificarle, fue como construir un edificio sin cimientos y dejarle en construcción pálida y escuálida, porque primero no tuvieron el fondo de participación para la proyección que se determinaba. Segundo, en el concurso de rutas y frecuencias nunca tuvieron el presupuesto formalmente establecido. Y tercero, tenían que los ganadores, las personas que participaron, debían ya poner buses eléctricos. No lo han hecho. Y entonces es porque, en definitiva, este tema de la proyección de la tan mentada ordenanza 17-2020 resultó solamente un cascarón que no ha sido posible aplicarle. Y ya entrando en el tema, permítame que, si bien es cierto, el gobierno nacional, por compromisos internacionales con el Fondo Monetario Internacional, ha tenido que subir los combustibles, pero pienso que lo hizo de una manera inadecuada, de una manera que no está justificada para que la gente, el pueblo ecuatoriano, comprenda las razones. Se mantuvo con 8 meses de compensación para el transporte urbano,
que a nivel de ciudades y cantones hacemos alrededor de 15 millones de viajes al día y se mantiene con dar la bonificación al transporte interprovincial que mueve ni la tercera parte de lo que movemos del transporte urbano. Entonces no sé cuál es la situación, cuál es la justificación del gobierno nacional. Y segundo, también llama la atención del adelanto de las elecciones, que compagina y coordina justamente con el alza de tarifas. Pasan esto, si bien es cierto, es una norma constitucional que tienen que resolver los alcaldes, pero justamente estamos en época de elecciones y donde que justamente cualquier persona que esté de alcalde y peor de candidato a alcalde, definitivamente es un tema que en algunos casos le va a darle votos yéndose contra la transportación y en algunos casos le va a dar réditos haciendo las cosas como en este caso está haciendo el alcalde de Quito, dando una compensación hasta diciembre y luego después de diciembre poner en vigencia una tarifa que todavía está en conversación para que se pueda lograrse la tan denominada y anhelada tarifa sostenible, porque la tarifa técnica definitivamente va a ser imposible que se pueda implementarse en estos momentos. En otras palabras, se politizó el tema por un lado y por otro, frente a esta coyuntura de excepcionales, el alcalde de Quito está haciendo lo propio, tirando la pelotita a más adelante. Mire, cualquier persona que esté en el cargo para la nivelación de tarifas, para solucionar el tema del transporte, definitivamente va a encontrarse con un paredón muy grande, muy grave. ¿Por qué? Porque primero tienen con quién litigar. Saben que nosotros en Quito concretamente transportamos 1.800.000 viajes diarios y tienen que litigar para que digan que el transporte es pésimo, es malo, porque si no pierden réditos. Y si no lo dicen esto, no tienen con quién litigar. Entonces, lastimosamente, este es uno de los temas que lastimosamente enfrentan todos los alcaldes que han tenido la ciudad de Quito. Les recuerdo que cuando en la época del general Paco Moncayo, asimismo íbamos a hacer una paralización y solucionó de una manera que cuando se recordará usted había los buses solo sentados y él determinó que todos llevemos parados para compensar, que fue una medida desastrosa. Luego desesperada. Luego vino el gobierno del doctor Barrera, que estaba para reelección, pero él ya no está ni de candidato, que empezó a manifestar que en la administración de él dejó establecida e implementada la caja común, una total falsedad, una total falsedad. De hecho, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Y luego de eso vino el alcalde Rodas, que asimismo entramos en un diálogo y nos dio $1,000 mensuales para no subir la tarifa. Pero de esos $1,000 mensuales era para 9 meses. Solo hemos cobrado 9 bimestres, perdón, solo hemos cobrado 8 bimestres, falta todavía un bimestre desde el año 18, todavía no hemos podido cobrar, pero por ventaja está la plata ahí, es inamovible porque es un presupuesto prioritario y no se ha movido esa plata y estamos justamente, no podemos avanzar porque algunos gerentes han salido fuera del país, otros dirigentes han fallecido en el tema de la pandemia y eso estamos tratando de solucionar para ver si es que nos pueden pagar y venga a paliar medianamente el sistema económico del transporte en Quito. De alguna manera los transportistas tienen mucho poder para doblegar a las autoridades de turno, don Jorge. No creo que sea que tengamos un poder, lo que tenemos es la razón. La razón usted sabe que no puede cotejarse con los poderes. Porque la administración es una administración que usted acaba de citar, ha habido negociaciones y han manifestado en su momento, sean los propios alcaldes, ahora exalcaldes o autoridades, que ustedes les chantajean. Bueno, yo no les comprendo la palabra esa de chantajear. Chantajear significa imposición, etcétera, etcétera, pero en definitiva yo creo que es la inercia de los mandatarios que han estado en las diferentes administraciones del Distrito Metropolitano de Quito, porque tenemos un caso muy fresco nomás, el caso del doctor Jorge Yunda.
Él, le veo que ahora que está de candidato, anda vanagloriándose, manifestando que él ha dejado todo listo, que ha hecho la de ordenanza 17-2020, que ha dejado todo para que se ponga en un solo fondo, que ha dejado, es decir, dejó las 1000 maravillas. Ajá. Y totalmente es falso, mentira. Y yo le puedo decir de esto al doctor Jorge Yunda, personalmente o vía pública, que lo que él dejó la ordenanza 17-20 es un edificio mal armado en estructura y sin poder hacer que terminen los paredes. Es como usted dijo, un cascarón, y no es aplicable. Así es, no más, es lo que dejó el doctor Jorge Yunda, y ahora que está de candidato anda manifestando y diciendo que él ha dejado ya todo listo. Ahora, ¿qué pasa si regresa Jorge Yunda porque tiene una alta posibilidad de alcaldía y empieza a aplicar ese cascarón o intentar que se aplique ese cascarón? Bueno, si este edificio tiene que construirse, refiriéndome a la ordenanza, tendrán que venir los arquitectos, los técnicos, los ingenieros, para ver cómo le van a poner las paredes, cómo van a enderezar las columnas, etcétera, etcétera. Y ese rato tendremos que decirle, alcalde Yunda, a ver, usted hizo esto, pero no dejó haciendo esto. Usted no hizo este tema al menos yo le puedo recordarle, que faltando días para que le destituyan, le dije que el concurso de rutas y frecuencias está mal elaborado, pésimamente construido. Y me dijo, es que no quiere el Guillermo desistir. Me permití decirle, bueno, ¿quién manda, el Guillermo o mandas tú? Guillermo Abad. Guillermo Abad. Entonces ya era secretario de movilidad. Sí, yo le dije, ¿quién manda? ¿Manda el Guillermo o mandas tú? Dijo, pero entonces hay que ver cómo hacemos. Y el resultado está ahí. Pero el doctor Jorge Yunda se escuda en que el problema no es la ordenanza 017, sino las acciones posteriores que tomó su sucesor, perdón, don Jorge, su sucesor, el doctor Santiago Guarderas. Bueno, con el advenimiento del doctor Santiago Guarderas, le debo decirle que en realidad, no solo para el transporte, sino para la ciudad, en Quito mismo, fue el total fracaso, para todos los sectores sociales. Realmente fue una postración la llegada judicial del doctor Guarderas a la alcaldía. Pero recuerde que en principio el mismo doctor Jorge Yunda delegó para que esté al frente de estos temas del doctor Guarderas. Sí, así fue, a él le delegó. Ajá. Él le delegó para que elaboremos la ordenanza. Pero sí, lastimosamente él no culminó la construcción de la ordenanza. Él delegó nuevamente, recuerdo al concejal que fue ministro de Deporte, se me escapa el nombre, y con él se terminó de hacer la ordenanza y definitivamente salió totalmente mal, a tal punto que la secretaria de movilidad que puso el doctor Guarderas, y cuando nos convocaron al Colegio Benalcázar, porque el Contralor General de la Nación le determinó que tiene que demandar para que los contratos suscritos por el concurso de rutas y frecuencias se declare nulo. Y hasta hoy está en el tema judicial. ¿Pero hasta eso ahora fue con un proceso o un informe de la Procuraduría Municipal? No, de la Contraloría General del Estado. No pero avalado por el Procurador Municipal. No, no, el Procurador Municipal tenía que defender los contratos porque el Contralor General del Estado le exigió que el alcalde los declare nulos y el procurador tenía que demandar, pero hasta lo que supimos, la defensa del municipio en aquel entonces había sido nefasta. Con todo este galimatías jurídico en el entorno de esta ordenanza 017, entonces habría que derogarla y aprobar una nueva. Vea, hay leyes que se han hecho y que no se han puesto en vigencia. De antes le decía que hay no menos de 10 ordenanzas que en una se interpone a otra. Ajá. Y ahí tenemos la 246, que habla y dice que no se puede entregar rutas que fueron adjudicadas en la ordenanza 246 y en el concurso que están sacando están esas rutas. ¿Qué va a pasar ahí? Que si una empresa gana ese concurso y las operadoras que les entregaron esas rutas por ordenanza de la 246, que fue posterior a la 17, ¿qué va a pasar? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Un nuevo problema?
Entonces, esto tienen que definitivamente ir solucionando, limándose toda esta serie de circunstancias. Algún rato me permití sugerirle, cuando el entonces alcalde Jorge Yunda se posesionó, que elabore el Estatuto Autonómico de Quito, que sea cual constitución, para que todos tengamos las obligaciones y los deberes que cumplir. Le contrató al doctor Fernando Carrión, pero lastimosamente no, ¿cuál sería la razón? Declinó, no se terminó, no desconozco cuál sería la forma, pero en definitiva, el tema del transporte sí tenemos que ir solucionando de manera urgente, porque es fácil hacer cuentas, ¿no? Si antes un bus consumía $30 de combustible y hoy está consumiendo 110, $120 diarios de combustible, y en el sur de la ciudad han mermado el número de pasajeros. ¿Qué quiere decir con esto? Que el transporte está produciendo exclusivamente para salir a ras, no tiene una utilidad de ninguna naturaleza, mejor el propietario está poniendo plata de su bolsillo con la esperanza de que se termine la construcción de la actual ordenanza para que vengan las compensaciones ofertadas por el alcalde. Por lo que usted acaba de decir, entonces entendería que cualquier incremento, se habla de 5 centavos, se habla de 10 centavos, eso serviría entonces únicamente para cubrir los temas operativos del sistema de transporte, no mejorar la calidad. Verá, la tarifa legalmente justa debería valer 65 centavos. Una prueba patética de esto es que cuando una persona se sube al trolebús y paga 35 centavos, el municipio le está pagando por esta persona que se sube al trolebús 69 centavos. Y la persona que se sube al metro paga 45 centavos. El municipio le está dándole $1.29 para que el metro no quiebre. Y igual el sistema trolebús. Entonces, se oye voces que dicen, tiene que municipalizar, con los 23 millones puede alcanzar, dice por ahí alguna persona, sí, que tiene que, con eso puede comprar la flota para Quito. Bueno, totalmente criterios que los respeto, pero que están fuera, alejados de la verdad. Pero en todo caso, como le manifiesto, para que definitivamente se termine la guerra del centavo, no es la caja común, no es la caja común, porque la caja... Es el modelo. Es el modelo de gestión, es el modelo de gestión, porque la caja común tiene diferentes aristas de conformidad con la organización de cada una de las empresas. Pero para mí, personalmente, es la implementación del sistema integral de recaudo. Ventajosamente llegó como presidente de la Comisión de Movilidad el concejal Garrido, y con él se trabajó, se elaboró la ordenanza que determinaba que se haga un solo fideicomiso, un solo recaudo del municipio, lo cual nos puso a nosotros, a los transportadores de Quito, en una total alerta, porque hubo voces entre los transportadores que iba a ser el seguro social del gobierno nacional, iba a ser la caja chica del... Entonces nosotros no permitimos ese tema, se logró hacer que se organicen 5 fideicomisos y que se implemente el sistema de recaudo abierto, no el sistema de recaudo cerrado que tiene el trolebús y el metro. El que están aplicando ahora, sin éxito, por cierto. Y evidentemente tienen, esto le había manifestado yo inclusive al gerente del trolebús, que todavía está mal planificado, está mal implementado, no existe, hay recaudadores del trolebús que están sentados en la mesa y no tienen ni caseta ahora ni nada. Te venden el papel con el QR. Con el QR, eso no es. Entonces nosotros estamos diciendo que se puede implementarse el sistema de recaudo abierto, es decir, para que cualquier persona que esté bancarizada pueda pagar con su tarjeta de débito, con su tarjeta de crédito, y si no está bancarizado, se le puede entregar un número determinado de pasajes para que pueda luego acceder con el valor en monedas, que sería lo único, para que el conductor ya no coja monedas, sino solamente reciba los valores en el recaudo, y cada recaudo vaya a cada empresa. Si pagó para Transplaneta, ese dinero va a Transplaneta. Si pagó para Qatar, ese dinero vaya para la Qatar. Es decir, que el municipio le digamos, gracias señor, usted no puede meter aquí las manos, porque esto no le pertenece. O sea, el sistema cerrado sería un negociado. No hay otra alternativa, sino también recurramos a lo que dice la ley Finch.
El municipio no puede hacer eso, tiene que tener permiso del organismo correspondiente financiero para que pueda intentar hacer este tema. Ajá. Ahora, usted cita los fideicomisos, don Jorge, y esos fideicomisos están en la ordenanza 017. Bueno, en la ordenanza 017 hablaba de un solo fideicomiso. Y luego de esto, nosotros ya nos opusimos a la constitución de ese solo fideicomiso. Entonces, con la presencia del concejal Garrido, se hizo una modificación, se hizo una apertura y se logró hacer que ese solo fideicomiso puede aplicarse para el metro y para el trole. Pero para nosotros que nos permitan hacer 5 fideicomisos, que pueden ser uno para el norte, para el sur, otro para los valles y... Pero ¿por qué diversificar? Eso no implicaría mayor trabajo y también mayores costos. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay rutas del norte que no pueden llegar al sur y viceversa del sur que nos llegan al norte. Si no tenemos un centro, hagamos de las Naciones Unidas, que es el tope máximo para las del sur, y para las del norte máximo llegan hasta la Marín. Entonces no puede haber esta conexión para que haya un solo fideicomiso. Nosotros les hemos planteado, pero se necesita un trabajo físico para que pueda haber un traslado, una integración de los buses que van del sur hacia el norte. Nosotros hemos planteado hacer rutas octogonales, pero no hemos tenido eco, no solo en esta administración, les hemos planteado desde hace unas 2 administraciones, pero lastimosamente, como le voy a decir en forma pública lo que le he manifestado al Alex Pérez. Alex, usted es un técnico de reconocida capacidad, pero lastimosamente su capacidad se choca con el techo político y de eso usted no puede pasar. Él sabe y él conoce que la tarifa técnica es de 65 centavos, pero él cumple órdenes políticas y que no puede determinarse. Entonces, en alguna ocasión le dije, pero si, bueno, ¿dónde queda la ética profesional? Si a mí como profesional me dijeran, haga algo que esté en contra de mi ética, yo simplemente dejo el cargo. Doy un paso al costado. Claro. Es lo más lógico. Sí, yo le había manifestado eso y lo puedo volver a repetir. Lo que usted dice entonces es que el señor Alex Pérez está subordinado a las decisiones políticas, en este caso del alcalde. Del alcalde y del consejo municipal. Cuya mayoría es del alcalde. Es del alcalde. Conocemos que, vea, nosotros les hemos propuesto, personalmente le había manifestado al alcalde, que por qué no adopta una posición como existe en Bogotá, que Transmilenio es del organismo encargado técnico, exclusivamente técnico es Transmilenio, es del organismo que determina el modelo de gestión, que determina el sistema integral de recaudo, y ellos solamente le pasan el informe al alcalde, y el alcalde es el que pone el visto bueno, únicamente el alcalde, no el Consejo Metropolitano de Bogotá, o si no, que se le dé las facultades plenipotenciarias para que el secretario de Movilidad tome la decisión y después del Consejo solamente conozca, no apruebe, sino solamente conozca. Esa es otra de las alternativas. Ahora, en medio de esto y al ser más político y con visión electoral, está muy difícil la salida que beneficia a ambas partes. Lo que más me preocupa a mí es el tipo de servicio que estamos entregando. ¿Por qué razón? Porque con los 40 centavos, definitivamente ni los 45 centavos va a cubrir para que se pueda renovarse el parque automotor. Por eso le digo, o le decía, difícilmente ustedes con ese incremento de hasta 10 centavos van a poder mejorar el servicio. Solamente les servirá para cubrir los gastos operativos. Los gastos operacionales, y que definitivamente no va a haber la posibilidad de una renovación de los buses. No, va a ser totalmente imposible que alguien invierta a sabiendas que va a cobrar 45 centavos con un promedio de 600 pasajeros día, entonces no va a ser con la tarifa media, que somos la única sociedad que invierte capitales y que cobra el medio pasaje. Ni las empresas de aviación cobran el medio pasaje, le descuentan un porcentaje leve, pero no le descuentan el 50%. Si ustedes plantean que sea una tarifa única. Una tarifa única, nosotros le hemos dicho que el municipio sea el que empadrone a todas las personas de la tercera edad y les entregue un carnet para que ellos reciban el bono por parte del municipio. O sea, el municipio subsidia esa media tarifa directamente a las personas de la tercera edad, y que directamente a los estudiantes, que la mayoría de los estudiantes tienen el transporte escolar, y que
el reglamento de la ley de tránsito en el artículo 46 determina que los estudiantes recibirán el beneficio de lunes a viernes y durante las horas de clases. Entonces, eso también tiene que aplicarse. De igual manera, el municipio puede hacer un empadronamiento, un catastro de todos los colegios que tienen el transporte escolar y decirles, ustedes tienen el transporte escolar, ya no necesitan el transporte público. Los que no tienen, eso sí, a ver, vengan, empadrónense, tomen el carnet y hagan el servicio del transporte público durante los días de clases. Y como de igual manera nosotros estamos haciendo con los conductores. Entonces, para que de esa manera se pueda calificarse, porque nosotros le planteamos que sea a través de las universidades para tener una especie de garantía, y el municipio dijo que ellos mismos tienen el centro de capacitación y que lo harían por ese centro de capacitación, inteligenciar a los conductores, pero hasta ahora solo fue una oferta, pero no se ha dado más. O sea, hasta ahora no les capacita el municipio. No hemos tenido esa coordinación. Pero hay una obligatoriedad para ustedes. Sí, nosotros lo planteamos que queremos hacer, pero nos dijo, no, eso vamos a hacer con el centro de capacitación del municipio, pero no ha habido tal hasta ahora. ¿Y para la revisión técnica vehicular no les exigen la capacitación? Bueno, para la revisión técnica vehicular de conformidad con la ley es una sola. Ajá. Es una sola. Pero para recibir la bonificación de los $1,000 va a ser una inspección, que ya no es revisión técnica vehicular, sino una inspección que vendrán a los buses, que tengan luces, que tengan las plumas, que tengan el stop, que tengan las llantas en buen estado. Es la inspección, porque una cosa es la revisión técnica vehicular y otra cosa es la inspección. Y eso es un poco para congraciarse, si se quiere, con ustedes y que puedan pasar fácilmente los controles. No, de ninguna manera congraciarse, porque... porque una inspección al ojo se puede decir, está bien, pase. Pero lo que dice la ley es solamente una revisión técnica vehicular. Y de la inspección de la revisión técnica vehicular hemos hablado algunas ocasiones hemos hablado de esto. Los equipos todavía, no se olvide lo que pasó la última ocasión, que el único sector que no tenía la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito era el municipio de Quito. Gracias. Por los equipos. Había cantones con menor número de pobladores, había cantones con menor densidad política que estaban aprobados porque reunían los equipos y Quito no tenía. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, la revisión técnica vehicular todavía para mí, es un tema que deberá realmente hacerse una verdadera revisión técnica vehicular. Y la inspección, yo no le califico otra revisión técnica vehicular porque no van a ser en los patios de las operadoras, y ahí no tenemos los patios de las operadoras, sino algunos tenemos talleres, pero en la inspección que le califico será los que hagan la revisión de luces, credenciales, matrículas, lo básico, evidentemente, para que se pueda dar, porque el que más puede hacer un agente, inspeccionar que el bus esté en condiciones de luces, de plumas, etcétera, etcétera, y que de esa manera puedan seguir prestando el servicio. Ahora, don Jorge, la salida entonces podría ser mixta a propósito de lo que usted acaba de decir, un posible incremento de 5 o 10 centavos y que el municipio compense la tarifa del medio pasaje. Eso les hemos propuesto. Y en un comienzo el alcalde no dio una aceptación tácita, pero dijo que posiblemente estarían para entrar a estudiar. Y eso depende ahorita exclusivamente de la parte política. Exclusivamente de la parte política. Qué pena que el transporte tenga que ser sometido a una decisión política y en vísperas de elecciones, porque como le dije, hay un alcalde candidato y un alcalde en funciones. Y a propósito de la candidatura para la reelección del alcalde Pavel Muñoz, ¿no les ha propuesto a ustedes como transportistas, apóyenme y luego les compensamos después de que sea reelegido? Personalmente conmigo nunca he conversado de ese tema. Le veo una persona, no porque tenga que lanzarle lisonjas al alcalde Muñoz, le veo una persona que
en los temas de conversación y diálogo para el tema del transporte le veo una persona diáfana y cuando no conoce de los temas pide asesoramiento. Pero para el sistema político jamás nos ha dicho hagamos una conversación para un apoyo. No, no, jamás, nunca nos ha dicho. Pero hay una contradicción en lo que usted acaba de decir. Dice que se apoya en asesoramiento técnico cuando no conoce, pero resulta que hace poco también nos dice usted mismo que el señor Alex Pérez, un técnico, se somete a las decisiones políticas del alcalde. Vea, Alex Pérez no solamente es el técnico secretario de la movilidad, hay el director de gestión de la movilidad, hay el coronel Martínez, director de la agencia metropolitana. Sí, entonces hay algunos técnicos más de varias organizaciones del EMOB, que en todo caso él pide informes. Él para dar una rueda de prensa o para dar ya no son las sabatinas, sino los días lunes, él debe recibir información de sus secretarios para él entregar información. Es lo que yo quiero manifestar. Ahora, las mesas técnicas están en desarrollo, del cual el sector transporte tiene sus delegados. ¿Hasta cuándo van estas mesas técnicas? ¿Cuándo se define todo? Según la meta, es que esto tiene que estar terminado hasta agosto, para que hasta el 12 de agosto concluya y empate con el calendario del tema de la elevación de los combustibles. 12 de agosto, aprobado la ordenanza. En segunda discusión. Y si no se aprueba esa ordenanza, ¿qué van a hacer? ¿Ya están planificando algo? Esperemos que se cumpla, porque hasta ahora, de lo que se ha manifestado y de lo que se ha percibido, es que vamos caminando de manera no tan acelerada, pero sí vamos coordinando. Que ha habido tropiezos, que ha habido formas que no han estado concordantes con las partes, caso de la concejala Mayorga, caso de los estudiantes universitarios, que gracias a doña Verónica Monar, que en su intervención como silla vacía y una excelente representante del transporte, les indicó la parte que a ella le correspondía, el por qué no de los estudiantes universitarios tengan derecho al medio pasaje. Pero usted sabe que las ordenanzas se aprueban con votos más allá de las cuestiones técnicas, y en esta coyuntura de seccionales, cuando algunos concejales buscan la reelección, entiendo que no habrían los votos para esta ordenanza. De antes me permití decirle, hay un alcalde candidato y alcalde en funciones. Hay concejales que también están en funciones y también van a ser candidatos. Y por eso precisamente dar su voto para un incremento de pasajes les va a restar votos. Pero pienso que si realmente se encaminara con una verdadera claridad las informaciones que tenemos, ¿no es cierto? Especialmente de las redes sociales que se manipula y hay un libertinaje en eso, que si realmente fuera unas informaciones transparentes, yo creo que ningún concejal tendría que oponerse, sino dar su voto para que realmente tenga la ciudad del transporte, porque a los concejales que dicen estamos cuidando el bolsillo de los ciudadanos, de los quiteños y quiteñas. Primero, en Quito no solamente viven quiteños y quiteñas, viven gente que han venido de los distintos lares del país, la primera. La segunda, el transporte no somos delincuentes para meter la mano al bolsillo. Entonces hay una expresión que tienen que corregir. Esto sí les he dicho públicamente, que tienen que corregir porque los transportistas no somos delincuentes, meter la mano al bolsillo, sino son tarifas que están reguladas perfectamente por el organismo competente. En tal virtud, si es que realmente quieren cuidar que la ciudadanía tenga un transporte de calidad, tienen que poner los pies sobre la tierra y hacer que realmente valga la oportunidad para que pueda tener un transporte que valga la pena, porque si solamente nos quedamos con una tarifa sustentable, sustentable y que llegue a 45 centavos, los buses van a seguir envejeciéndose y no va a haber cambio. Nosotros hemos tenido como Translatinos el deseo de poner buses eléctricos, pero ¿cómo podemos poner buses eléctricos con una tarifa que es ambigua y que no cubre los costos? Un bus eléctrico cuesta el doble de un bus normal, pero entonces no hay la posibilidad de que se pueda darse. En Guayaquil acaba de
quebrar la SAUCIN, pero nuevamente la Corporación Financiera Nacional le devuelve el crédito y el municipio aprueba ya 50 centavos para los buses eléctricos. Entonces, acá no quieren ni 45, y entonces, alguna ocasión sí le dijimos al alcalde, ¿qué pasaría si usted hubiera invertido el capital para la adquisición de los buses eléctricos? ¿Qué hubiera pasado? Seguro que usted estaba pidiendo ya $1 de tarifa, si hubiese sido su capital. Pero es plata de los quiteños y quiteñas, como dicen, pero como digo, muchos ecuatorianos están acá, pero es plata también de las personas que hemos dicho. Y ahora de las personas que dicen que sí, que es plata de los quiteños, ¿y por qué no reclamaron al gobierno nacional cuando nos dio las compensaciones? Que también es plata de los ecuatorianos, también es plata de los quiteños. ¿Por qué no reclamaron ahí? Muy bien, estaremos atentos entonces, don Jorge, hasta el 12 de agosto, fecha tope para aprobar la ordenanza. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Para mí ha sido un verdadero privilegio contar con ustedes y aprovecho la ocasión para desearle que Dios le siga bendiciendo al señor Velasco y que cumpla muchos años más. Gracias a don Jorge Llanes, dirigente de Transporte Urbano en Quito. Como dije, estaremos atentos del tratamiento de estos temas que son de interés de la comunidad, muy en particular en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta aquí llegamos con este servicio de diálogo en este espacio de opinión sin censura en Conecta TV Radio Online y las distintas plataformas que están activadas. Nos despedimos de ustedes. Buenas tardes. Permiso. Muchas gracias.